Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria a su curso de razonamiento verbal, habilidad verbal, aptitud verbal, como lo quieras llamar exactamente, pero es un tema de razonar o raciocinio. A ver, el día de hoy vemos en la imagen un muñequito que no entiende. Dice, no entiendo, no comprendo. No comprendo por qué pasan las cosas, no comprendo por qué el presidente quiere que haga tales cosas, no comprendo por qué mi mamá me dice tal cosa, no comprendo cuando el profesor dice tal cosa, no comprendo por qué tengo que hacer tal cosas y miles de preguntas, miles de no comprendo, miles de no entiendo además. Y acá vamos con el tema de la comprensión. El día de hoy vamos a hablar sobre comprensión, es vital por supuesto en este momento y para el resto de tu vida que puedas comprender y entender. Entender lo que estás haciendo, comprender por qué lo estás haciendo. Tiene que haber mucha cercanía en eso para poder vivir además. Hay que entender y comprender lo que se está haciendo y lo que se va a hacer y por qué se deja de hacer ciertas cosas también. Entonces el día de hoy, para cuarto de secundaria, en su curso de razonamiento verbal, vamos a hablar de comprensión de texto y vamos a hablar del tema y la idea principal. Así que bienvenidos. Bueno, la palabra texto se deriva de la voz latina textum. Y textum, etimológicamente estamos hablando, por supuesto, significa tejido, una red, ¿no? Así como una persona. Así que un texto, un tejido, es un hecho de palabras. Así como nosotros, que somos un conjunto de ADN, ¿no? Un ADN, o sea, un conjunto de elementos, de signos desarrollados por nuestros padres, igual es un texto. Las mismas que expresan ideas. Un texto no es entonces una simple colección de oraciones, sino es una estructura integral de elementos ordenados que transmiten un mensaje clave. ¿Qué es un texto? Es un conjunto de oraciones o palabras, si la quieres llevar en unidad, que transmiten un mensaje. Perfecto. Veamos, a ver, vamos. ¿Qué es el tema entonces? ¿Qué es el tema? Es el asunto o problema descrito, explicado en un fragmento. Para determinar el tema, sobre tú dices, ya bacán, yo he dicho que es el problema descrito ya, pero ¿cómo determinamos cuál es el problema? Entonces, para determinar el tema de un texto debemos leer de manera atenta, cuidadosa, vivir atentamente, cuidadosamente es importante. Si tú transfieres estos conocimientos, y me refiero de leer las cosas atentamente y cuidadosamente, a vivir atentamente y cuidadosamente, encontrarás el tema de tu vida, encontrarás el tema central. Es cuidadoso del contenido textual y dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿de quién o de qué se habla? La vida. ¿De quién dependemos? ¿De quién hablamos? ¿Están hablando de mí? ¿Estaban hablando para mí? Lo mismo. ¿De quién o de qué se habla? A esa pregunta te va a responder qué tema es. Nada más. Es por ello que señala que el tema es el sujeto del texto. Por supuesto. ¿No? ¿De quién está hablándose? ¿De qué está hablándose? El sujeto del texto. ¿De qué está hablándose? Del virus. ¿De quién está hablando? La sociedad. No obstante, eso no significa que necesariamente se refiere a personas. Ya he dicho que no, pues, a otras cosas, otros elementos. Pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad concreta o abstracta de la que se pueda hablar. Ejemplo, el tema puede ser un suceso importante. Fiestas patrias. ¿De qué estamos hablando? De fiestas patrias. Está una patología, un fenómeno. ¿De qué estamos hablando? Del fenómeno del niño. Muy bien, de los maremotos. Entonces, ¿y cómo podemos advertir? El tema se redacta en forma de frase nominal sin verbo. Un suceso importante. ¿Tiene verbo? No. ¿Una patología? No. ¿Un fenómeno? No. Ahí está la respuesta. La respuesta se da en una frase nominal. No contiene verbo. Clave, ¿eh? Clave. ¿Qué es la idea principal? Ok, ya sabes cuál es el tema. ¿Qué es la idea principal? En un texto no todas las ideas que lo conforman tienen la misma importancia. Por supuesto, ¿no? Como en el cuerpo, no todos los órganos tienen sus funciones, pero no todos son tan vitales como algunos. ¿Sin riñón puedes vivir? Sí. Un poco mal, sí, pero puedes vivir sin riñón. Sin corazón. Se das cuenta. Entonces, así es. Más o menos que la idea principal es como el corazón, ¿no? Siempre hay una idea que resulta imprescindible, porque expresa su contenido más importante. Y a esta idea se le conoce como el nombre de idea principal.
Para poder reconocerla podemos tomar en cuenta algunas de las siguientes características. La idea principal tiene características, míralo, léelo con calma. Es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ejemplos o especificaciones. Es amplia y resume el contenido de las demás oraciones. Ejemplo, la idea principal puede ser, ejemplo, ¿ya? No te confundas con el tema no tiene verbo, la idea principal sí. Mira, las malas acciones, las malas decisiones de la sociedad peruana ante el coronavirus. Tema principal. ¿Hay ejemplos? ¿Hay un análisis? No, nada que ver. Resume, porque dentro de las malas acciones tenemos que ver qué tipo de malas acciones son, cuándo se tomaron y todo. ¿Te das cuenta? Afirma o niega una idea. Por supuesto, las malas decisiones está afirmando que las acciones que tomaron fueron malas. Sí, son malas. No son buenas. Afirma, mira, ¿te das cuenta? Se redacta generalmente en forma de oración y en no pocos casos a través de una frase nominal. Y en no pocos casos a través de una frase nominal. También, ¿no? Y en no pocos casos a través de una frase nominal. Ya le he dicho, el verbo, tiene que estar el verbo. Puede ser expresa o tácita. Bueno, pueden aparecer escritas, ¿no? Dentro del texto, expresa, y cuando no aparece dentro del texto es tácita, ¿no? A ver, veamos. Vamos a tener ejemplito. Vamos a tener todos ejemplitos, ¿ya? Texto 1. Vamos a leer. Ningún terrorista admite ser. Ya, mira, así empieza. Convencen a sus seguidores de profesar acciones ejemplares que luego tendrán el apoyo del pueblo. Se consideran a sí mismos la vanguardia de una lucha multitudinaria, en realidad inexistente. Se sienten unos predestinados que cargan el peso de una misión. Los kamikazes no son nuevos. Algunos kamikazes son estas personas que en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, me refiero, los japoneses se tiraban cuando ya sabían que no iban a poder, el avión no servía y todo eso, o se tiraban para explosionar en un punto, ¿no? Sobre todo en Inglaterra se dio mucho, se tiraban, kamikazes, por eso le dicen el tema kamikazes. Algunos, como los anarquistas de comienzo del siglo pasado, siempre fueron suicidas. En 1881 el asesino del zar Alejandro I en Rusia, por ejemplo, llevaba amarrada una bomba y se abrazó a su víctima para hacerla estallar. Si la vida propia es el precio a pagar por su causa, bien vale la pena. Entonces, muchos de los terroristas son suicidas, ¿no? Es lo que plantean ese texto. Uno de los principios del terrorista es que la magnitud del enemigo requiere ser igualada en heroísmo. Claro, el terrorismo plantea, bueno, es real, ¿no? Que son inferiores en armamentos, para poder atacar. Entonces, ellos son como cuerpo y tienen que ser igualados, ¿no? Entonces plantean un heroísmo y coraje espiritual, ¿no? Volarse edificios de Nueva York y Washington, por lo tanto, es una proeza que requiere de seres extraordinarios a ser emulados por todos los seguidores a estas ideas. Lo que plantean, ¿no? El nuevo terrorista religioso es el que sonríe con éxtasis religioso y sensual al momento de matar a un morir. Ahí hay una discusión de postura mía. Y me refiero a que muchos casos de terrorismo son involuntariados, ¿no? O sea, son gente que son también llevadas a ese extremo, y me refiero a que son chantajeados, ¿no? Y se dan muchos casos por hijos, por familia, y tienen que volarse, ¿no? Para que no maten a su familia entera. Entonces también se da por ese lado, ¿no? A diferencia del revolucionario marxista o anarquista, que es distinto, que quería transformar el mundo, los fundamentalistas islámicos quieren hacerlo saltar. Su reino no es de este mundo, sino del otro. Muy bien. Entonces veamos. El tema del texto leído es resolución. Un artificio que nos puede ayudar para responder con buen criterio esta pregunta, valga la redundancia, es ¿de qué habla el texto? Esto nos responde de el terrorismo. No hay verbo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la idea principal? Que el terrorista quiere estallar, ¿no? Es lo que desea, estallar el mundo, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Que el terrorista quiere estallar el mundo. Es lo que nos está diciendo el texto. Y bueno, texto 2 y texto 3 es para que lo hagas en tu casita, vas a leer el PPT y lo vas a hacer con calma. ¿Ok? Entonces, veamos un poco el tema para casa. Por supuesto, el texto, el Word 9. Y todos contra el coronavirus. Esta semana vamos a plantear, nuestro objetivo es ver
cómo hace síntesis de las ideas, todas esas ideas. En este caso es cortito porque más es el tema de trabajo de proyecto para la casita, que es el tema de verificando aprendizaje, pero vas a hacer un síntesis sobre el tema de que hemos tratado de que es comprensión de texto, ¿no? En una mapa conceptual. Así que no salgas de casa, nos vemos en la próxima clase, cuídate mucho, abrazo.